Bueno, pues abrimos un turno de preguntas. Sí, bueno, antes de empezar con las preguntas, sí, vale. Que quería, sí. No, que quiero agradecer a la profesora Lola porque bueno, yo he leído mucho sobre Ibn Masarra cuando estaba en la Universidad de Marruecos, ¿no? En la especialidad de Filología Árabe, Humanidades, pero me ha llamado la atención Ibn Masarra, antes no lo teníamos en cuenta, pero ahora porque su filosofía refleja lo que se llama el ijtihad, ¿no? El ijtihad es un esfuerzo personal para interpretar el Corán y la religión, ¿no? Y sobre todo en esta época con el radicalismo y con el terrorismo, ¿no? Y yo creo que Ibn Masarra deben darle más importancia en los arabistas porque compatible para el tema actual en España y en el mundo. Es una... Gracias, yo plenamente de acuerdo. La parte que me Celia quería intervenir. Sí, yo quería preguntar a la profesora Pilar Garrido si Masarra aborda la relación entre cerebro, alma y corazón, y si es afirmativa la respuesta, ¿cómo lo hace? Claro, bueno, qué placer que aquí Celia me pregunte. Es una cuestión compleja porque, entre otras cosas, la osadía primera que tuve que abordar cuando me puse a traducir los textos hace muchos años, digo en Masarra, y que sigo revisando, etcétera, es que, claro, cuando uno comienza a trabajar a Ibn Arabi, por ejemplo, hay muchísimo vocabulario ya trabajado, y toda la terminología que utiliza, filosófica y mística, y todo lo que es metafísica, etcétera, del siglo XII, estaba mucho más trillado. Entonces tienes Istilahat Sufiyya, tienes a William Chittick, tienes muchísimos ya cuestiones que además que ha habido una coiné, ha habido un entendimiento y entonces cuando te pones a trabajar, de hecho Jorge ha sido uno de los que también ha estado atendiéndome con mis preguntas continuas hace muchos años. Claro, cuando yo me puse a traducir textos del siglo X, cuando todavía no se había configurado lo que luego denominamos sufismo de la misma manera, ni todo el tema de la que hemos hablado, ¿no? De las taricas, etcétera, era muy complejo porque cada término que a mí me salía tenía que establecer cómo lo iba a traducir. No podía ser anacrónica porque no podía ser un término con el mismo contenido que luego pasa en el siglo XII, pero tampoco podía caer en el eterno sustrato que me parece reductivista en cuanto a toda la filosofía islámica, que es que es neopitagórico, es que es neoplatonismo. Vamos a ver, claro que ha bebido el neoplatonismo, evidentemente, pero su sesgo, su parte identificativa no es que sea neoplatónico. Entonces, Ibn Masarra establece que luego también se desarrolla más precisamente la parte de las pruebas de lo que es el cuerpo, la parte, luego alma y espíritu. Entonces, por una parte sería la parte más degradable física, pero con una importancia porque es portador, el cuerpo es portador y además tiene todo el tema de los sentidos que se desarrolla tanto, especialmente en el sufismo con el tema del Dauk, ¿verdad? El gusto, que se degusta todo tipo de experiencias espirituales. Por otra parte sería el nafs, que es el alma, y es el alma en el sentido más dispersivo, más vinculado a los instintos. Y luego el ruh, que sería el espíritu, que es como la parte que integra lo físico y ya lo más perceptivo del alma, pero orientado, más desarrollado y orientado. Tendría esas tres categorías y en Masarra en sus obras, sobre todo cuando se pone a interpretar las letras coránicas, las muqata, ¿no? Las que inician las aleyas coránicas, ahí también lo vuelve a desarrollar y establece esas tres categorías. Y sí que bebe pues toda la tradición grecolatina, pero también de todo el pensamiento turcómano, persa y árabe, que también estaba y que él además viajó y tuvo acceso a muchas fuentes. Pero sí establece y le da mucha importancia a lo que luego Ibn Arabi desarrolla de una manera
excelente a esa unión de lo suprasensible con lo sensible, en la que cuando está el cuerpo y el espíritu llega un momento que el alma el creyente o el ser humano está más disperso y va hacia la parte del alma, entonces tiene mucho más que trabajar, o va adquiriendo atributos con la interpretación, que sería toda la ciencia de los nombres de Dios, y ahí ya, una vez que va actualizando atributos, va orientando ese alma con ese portador que es el cuerpo y va más hacia la parte espiritual, hacia el rojo. Sí, que además lo tiene muy desarrollado las tres, y luego dice la función de cada una de las categorías, y le da mucha importancia a la unión entre lo suprasensible y lo sensible. Ese intermundo sería el mundo más real, más que lo que llamamos realidad palpable que tocamos. No sé si te he respondido. Sí, allí... Gregorio. Hola, ¿se oye? Sí. Sí. Gracias por estar aquí. Y era una pregunta respecto a la persona física de Inma Sarra. Y si se pudiera describir brevemente cómo es un día cotidiano de esta persona desde que sale el sol hasta que se pone en los últimos años de su vida en su retiro al monte de la Sierra Morena de Córdoba. Un día cotidiano. Desayunar, rezar, en fin. Solo esa pregunta. Gracias. Bueno, Gregorio, me pones aquí en un brete, porque ojalá pudiera yo. Lo puedo recrear, puedo yo contaros una historia así muy, muy bonita. Bueno, ya. Sabéis que además compañeros nuestros, Abel Fierro, muchos compañeros nuestros han estudiado todos los datos en las fuentes de lo que hay en las fuentes históricas sobre su biografía. No es tanto. Además, la historiografía, como también sabemos, y sabe Jorge perfectamente, en esa época había una parte muy agiográfica, y la manera de contar historia, esa historiografía inicial, tiene otra manera de ser científica, ¿no? No es lo científico que es ahora los datos. Entonces, es verdad que se vino, que se retiró, todos sabemos la historia de que reprodujo la casa de Mariam, ¿no? que encontró en la Meca, y bueno, pues yo creo que su día sería el final de sus días. También hay una vertiente como que reivindica más las dificultades que tuvo con los gobiernos, con ser una persona que se permitía pensar y tener diferencias con los gobiernos en el momento. Pero por otra parte, yo creo que toda esa polémica casi que también fue luego posterior, porque él, cuando ya se fue a hacer su peregrinación, de alguna manera evitó que fuese su vida la controversia. Entonces, a la vuelta, yo creo que acabó sus días. Vosotros sabéis además mucho, porque ellos me han paseado por toda la serranía, los amigos de la asociación de Ibn Mazarra me han paseado por toda la serranía, y donde realmente a mí me da placer imaginar que por ahí estaba Ibn Mazarra a ese día en bestia de la ciudad, que es lo que ponen las fuentes, que realmente estaba en ese estadio de contemplación y de trasvase de su conocimiento a los discípulos, y que, bueno, que supongo que por lo menos esa iniciación la ha dejado. Que luego la escuela más tardía de Pechina, etcétera, que sí que ha habido quemar sus obras, pero bueno, también hay siempre, es que a mí no me gusta como polemizar. Es verdad, sí que ha habido todos estos temas, pero también, por ejemplo, hemos encontrado obras apócrifas de Ibn Mazarra que la firmaba Ibn Mazarra. ¿Te acuerdas de Ibn Hamis al-Yaburi? Precisamente porque era un aval de magisterio y de autor con esa presencia y reconocido. Entonces, van conviviendo distintas versiones, y yo quiero creer pues que murió en paz, y que su oficio de ser iniciador sí que cuajó, y estamos aquí ahora mismo en el mismo lugar geográfico hablando sobre él.
Bueno, de hecho él no fue perseguido, pero sus discípulos sí. Inmediatamente, poco después de su muerte, tanto los cordobeses como los de Pechina y todo eso fueron reprimidos, ¿no? Bueno, Carmen quería intervenir. Bueno, era a propósito de esta última pregunta, y a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, y es si se ha hecho alguna cala arqueológica por Dios, en la zona de los Altos, en fin, donde estaban las ermitas, donde se suponía que estaba Ibn Basarra, donde se retiró, o más bien le expulsaron, y donde iban los jóvenes de Córdoba a aprender con él porque no les dejaban hacerlo en la ciudad. Entonces era una pregunta arqueológica, y luego, desde luego lo que ha dicho Pilar Garrido, nos ha recordado que la palabra Ya'tebar es fantástica, inquietante, y yo diría no solo en términos de Corán, sino de la literatura en general, de la crítica literaria, pues una palabra fantástica como para seguir pensando sobre ella. Gracias. Y sobre Fez, solamente una cuestioncilla, y es que al principio siempre decías andalusíes, y luego ya directamente al final ya decía andaluces. Entonces, sí, no, andaluz, no. Sí, andaluces, porque del andaluz. Sí, es diferente, pero también son andaluces, ¿no? Andaluces, ¿no? Andalucíes es una palabra, andalucíes en español, es una palabra traducida del árabe, el andalusín. Pero normalmente se dice los andaluces, no andalucíes. Yo soy de Toledo, no soy andaluza, pero puede ser andalusí. Claro. Pero puede ser un... Pero yo la he tomado de esta forma, de que andalusíes es la traducción textualmente al árabe, andalusí, ¿no? Bueno, ya que vamos mal de tiempo, Robert, ¿tú querías decir alguna cosa? Bueno, una pregunta pequeña, a lo mejor todo el mundo sabe esto yo. ¿Qué hacían ahí los carabines? Sí. Me encanta preguntar. Sí, es un barrio también. Es un barrio de inmigrantes expulsados de Túnez actualmente, también que tenían una revelación ahí en Túnez, en Kairouan. Y también han hecho también ellos su barrio, como el barrio de los andalusíes o los andaluces, ¿no? Y eso también forma parte de una diversidad, ¿no? En Fez, y una tolerancia y una convivencia entre bereberes, porque había también un barrio bereber, barrio judío, y barrio de los andalusíes y barrio de los del Kairouan, ¿no? ¿Y los de Kairouan cuándo llegaron, más o menos? Llegaron más o menos antes de los rabdíes. Un poquito antes. Eran los primeros. Sí, ellos los primeros. Pero lo más importante que yo quiero dejarlo claro porque porque no había tiempo, pero lo más importante es que la memoria sigue siendo, sigue viviendo, o sigue teniendo una huella muy importante en Marruecos, sobre todo en Fez. Porque la forma de vestir, el modo de vida de la gente de Fez, todo eso es una influencia que ha aportado mucho en el campo social, en el campo económico, porque hay barrios también hasta hoy, gracias a estos barrios, tenemos turismo, es igual que aquí, el mismo espacio. Gracias a los monumentos históricos musulmanes, España tiene turismo, tiene un progreso económico. Entonces, esa es la memoria que yo quiero transmitir a través de mi conferencia. Sí. Bueno, perdona, le respondemos a Carmen. Sí, pero muy brevemente, por favor, muy brevemente, porque ya vamos mal de tiempo y tenemos que desplazarnos a la mesa. Bueno, como vamos a seguir, luego te cuento además todo lo de qué tipo de, como lo del término activar, lo del mutabir, que es el hombre, es el intérprete, el que hace
ese cruce, ¿no? Y luego lo de los restos arqueológicos, la asociación precisamente, y con arqueólogos de aquí, con Antonio, como hemos hablado de él, Antonio Vallejo, con Manuel Pimentel, con varias personas que están o bien movilizando o bien son profesionales de la arqueología, sí que ellos tienen localizado un lugar que ellos presumiblemente piensan que es el lugar donde se retiró, donde vivía. Yo lo he visitado, hay que profundizar mucho más, pero sí que están intentando localizar y tienen un lugar ya que piensan que es el de... Y se puede visitar, ¿eh? Y ellos tienen además unas rutas preciosas ahora otoñales por la serranía. ¿Cómo se cierra la cata arqueológica? No lo sé. Pero están intentando